7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el economista y catedrático universitario Marcelo Varela, que está con nosotros. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Como escuchamos en la introducción, el Fondo Monetario Internacional entregará alrededor de $1.000 millones al Ecuador y se analiza al momento el uso que se le dará a esos recursos. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? ¿En qué se deben usar estos fondos y en efectivamente son o no son gratuitos? Estamos hablando de una cantidad bastante importante, como $1.000 millones. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado Alicenia, un gusto estar nuevamente acá a los tiempos. Bueno, definitivamente sí. Lo que hace el FMI con estos derechos especiales de giro, que es parte, digamos, de las reservas que ellos tienen, es entregar a los países de ingreso bajo, hablemos a los países más pobres. Y esto es importante considerar, ¿no es cierto?, especialmente en la situación que estamos, para poder generar liquidez en las economías. Esto es un dinero, digamos, no reembolsable. ¿Como parte de qué? De generar una forma de reactivación en la economía. Ahora, son de libre disponibilidad, es decir, el gobierno que lo acoge lo puede disponer de diferentes maneras o a donde crea conveniente. Pero tras esto hay un proceso. Estos activos de reserva son unos papeles que entrega el FMI. El FMI entrega esto al Ministerio de Economía. Luego el Banco Central puede convertir esos activos en dólares o en cualquiera de las monedas que son de la canasta. Ahí está la moneda china, la libra esterlina, está el euro, está la moneda japonesa. Entonces puede destinarle a cualquiera o convertirla a cualquiera de esas monedas. Para ello, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? El Banco Central debe hacer una solicitud al FMI para que busque otro Banco Central de algún país interesado en comprar los derechos especiales de giro de Ecuador y de este modo convertirlos a dólares. Esta es la forma. Y luego esto es de libre disponibilidad, es decir, esto se lo podría destinar, si quisiéramos, a crédito público. Es decir, se destinan los $1.000 millones para reactivar el sector productivo y se puede enviar los $1.000 millones. Queremos en infraestructura, se puede destinar a infraestructura. Y obviamente esto no implica un endeudamiento, porque vuelvo a mencionar, son desembolsos que hace el FMI que no se los puede volver o no implica, digamos, un endeudamiento, ya que es un canje de activos para incrementar, como había dicho, la liquidez en el país. Ahora, no es la única forma que puede negociar estos derechos especiales de giro solamente de Banco Central a Banco Central. También los puede negociar en el mercado financiero internacional o a través incluso de deuda bilateral. Incluso el BID puede ser depositario de esos derechos, monetizarlos y escalarlos, tal cual ha dicho el director del BID. Pero la cuestión con el BID es que esos $1.000 millones se pueden convertir hasta en $10.000 millones, ha dicho el propio director del Banco Interamericano de Desarrollo. Podríamos multiplicarlos por 10, ha dicho él. Es decir, si el Ecuador tiene $1.000 millones de derechos, podría acceder a crédito en el BID por $10.000 millones. Todo va a depender del instrumento que se pueda manejar. Es decir, esos 1.000 entrarían como garantía al BID y el BID nos podría entregar $10.000 millones en financiamiento. Es decir, hay varias formas. Ahora, el destino ya depende de cada país. El destino generalmente lo direccionan a cubrir los déficits comerciales los países. Para eso en realidad sirve los derechos especiales de giro. Pero en el Ecuador no hay ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de $6.000 millones en las reservas internacionales. Es decir, no hay ningún problema de reservas y por tanto esto debería servir para inyectar en la economía. Pero ¿qué es lo que ha dicho el propio gobierno? Que el destino será para fortalecer las reservas internacionales del país, ya que ellos quieren más o menos terminar este año con reservas que superen los $6.500 millones. Es decir, perdón que le interrumpa, economista. Buen día, Perdón. Alexis. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarle. Perdón que le interrumpa. A ver, usted decía son de libre disponibilidad, entonces el Ecuador podría hacer con esos $1.000 millones lo que quisiera. Si yo quiero hacer puentes, carreteras, hospitales, si quiero dar crédito barato, etcétera, los uso para eso. Pero el gobierno de Lazo ha dicho,
voy a meter nuevamente en las reservas. O sea, el gobierno de Lasso va a hacer lo mismo que hacía el gobierno de Moreno. Exactamente. Todo lo que venga de afuera es para cubrir la propia salida de divisas. Ya vemos las torpezas que han hablado sobre la eliminación del impuesto de salida de divisas, que para precautelar o beneficiar el turismo interno va a eliminar el impuesto a la salida de divisas de los boletos aéreos, como que internamente pagáramos impuestos a la salida de divisas, pero ahí están las torpezas. Pero lo importante, yo creo que Alexis Liceña hay que analizar qué está detrás de esto, porque esto está en conjunción con lo que últimamente sucedió. Nuevamente el discurso de Moreno en el gobierno de Lasso. El mundo nos ve muy bien, tenemos, ¿no es cierto?, confianza en el mundo y resulta que los rendimientos de nuestros bonos se incrementan en los últimos días en cerca del 30%. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia con eso? Porque le han querido vender al país la idea de que con eso estamos ganando nosotros y la economía, pero con ese incremento de los... ¿Quién se beneficia, economista? Realmente, hago el acápite. Quieren incrementar las reservas, ¿para qué? Para garantizar pago de deuda. Al ver que el gobierno va a cumplir, ¿no es cierto?, de manera, digamos, adecuada para ellos el pago de deuda, sube los rendimientos. ¿Quiénes se benefician? Se benefician en realidad los tenedores de bonos. ¿Qué nos hacen ver a nosotros? Que al haber un mayor rendimiento de nuestros bonos, nos beneficiaríamos nosotros. ¿Por qué? Porque vendría dinero más barato. Las tasas de interés a las que nos podríamos endeudar serían más baratos. Miren, es el mismo discurso que se hizo con Moreno. Recuerden, Pablo Campana, que era el ministro de Producción, dijo que eso nos iba a beneficiar y que iban a venir más de 16 mil millones de dólares. Hoy, el gerente del Banco Central, el ministro de Economía, dicen exactamente lo mismo. Bueno, hagámosle un reto al gobierno, que si esto de beneficiarnos porque se incrementan el rendimiento de los bonos, ¿no es cierto?, es muy beneficioso para el país. Bueno, que aseguren pues la venida de los 17 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, que garanticen para construir la refinería del Pacífico. Al construirse la refinería del Pacífico, entraríamos en la cuestión de ya no estar importando ni derivados, sino más bien estaríamos exportando derivados. Sería mucha más renta para el país, pero fundamentalmente el desarrollo de la petroquímica, que es para entregarle los insumos fundamentales para el sector agrícola y ganadero. Entonces, un reto, que nos demuestren en un corto plazo que se va a generar al menos esa inversión. Y la otra condición, si esto nos va a asegurar en los mercados internacionales tasas de interés más bajas, ¿por qué no lanzan hoy unos 2 mil millones de dólares de bonos soberanos en los mercados internacionales para ver a qué precio nos compran? Pues esto es fundamental. Aquí es donde el gobierno tiene que responder respecto a esto, pero aquí es claro, estos derechos especiales de giro los van a direccionar a las reservas internacionales del país. ¿Para qué? Para garantizar pago de deuda. No es para disponer en las propias necesidades del país. Economista, pero el ministerio ha aclarado que por tratarse de una fuente de financiamiento no permanente debe financiar gastos de capital no permanentes, dice un comunicado del Ministerio de Finanzas. Las vacunas, los bonos implementados para hacer frente a la pandemia son considerados como tal, también dice este comunicado. Entonces, ¿cómo entender que se mantengan las reservas si el mismo ministerio dice que se van a utilizar, por ejemplo, para la adquisición de vacunas, posiblemente para pagar atrasos y algo de la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, al ser de libre disponibilidad, vuelvo a insistir, los pueden destinar donde sea, a inversión en infraestructura. Y aquí hacer una pausa, por ejemplo, el 2016 ya recibimos nosotros 550 millones de dólares. ¿A dónde se direccionó eso? Al terremoto, pues. Entonces, es de libre disponibilidad. Habrá que ver cuáles son las necesidades del país. Si las necesidades del país es cubrir gasto público, pues el gobierno lo direccionará ya. Pero ya lo ha dicho el gerente del Banco Central, ya lo ha dicho el propio gobierno, que esto irá directamente a fortalecer las reservas internacionales del país. Al mandar ese mensaje, automáticamente los bonos, los rendimientos de los bonos se incrementan en 28 al 30%. ¿Para qué? Para beneficiarles a ellos. Y entonces nos hacen creer que eso es beneficioso, nos hacen creer que lo que se está haciendo es adecuado y obviamente hay mucha confianza en el mundo y con esto va a venir inversión. Vuelvo a insistir, es el mismo discurso de Moreno, es el mismo destino que le da recursos del exterior Lasso
Lasso, igual que Moreno. ¿Por qué? Porque los asesores, los que están junto a Lasso, son los mismos que han estado junto a quién, a Moreno. ¿Quién era parte del grupo de asesores económicos? Jorge Gallardo, que ahora en el gobierno de Lasso es el representante de Ecuador ante el FMI. Alberto Dajig, la gente de la UDRA, son los mismos, es el mismo grupo asesor, es decir, no hay ninguna contradicción al respecto y todos ellos están haciendo exactamente lo que se hacía antes. Todos los recursos que vienen de afuera los destinan a reservas. ¿Para qué? Para garantizar, ¿no es cierto?, el pago de deuda e incluso adelantar los recursos tal cual se hizo al empezar la pandemia en marzo del 2020. Ahora, economista, estos $1.000 millones, yo sí quisiera que le explique a la gente que nos ve y nos escucha, y a mí también, yo no conozco sobre estos temas, no sé si Licenia tiene clara la película, pero estos $1.000 millones que llegan desde el Fondo Monetario Internacional, ¿son por gestión del gobierno o el Fondo Monetario Internacional dice, a ver, como estamos atravesando una crisis humanitaria y económica tan grave en el mundo entero, vamos a sacar un fondo de X miles de millones de dólares y vamos a entregarles 1.000 milloncitos a cada uno de nuestros países miembros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esto? Sí, esto opera es la disponibilidad de reservas del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional reparte a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional de acuerdo a su participación en el propio fondo. Por ejemplo, la participación del Ecuador en el propio fondo es de 0,15%. Entonces, si se va a lanzar 650.000 millones de dólares, que aproximadamente son, como se dijo al inicio, 456.000 millones en derechos especiales de giro, esto le va a corresponder al Ecuador entre 975 millones a 1.000 millones de dólares, aproximadamente 793 o 794 millones de derechos especiales de giro. ¿Por qué? Porque la cotización de los derechos especiales de giro es a diario. Hoy día, un derecho especial de giro representa aproximadamente 1,4210 dólares o 1,2439 euros aproximadamente. Entonces, es una participación que tiene el Ecuador del 0,15%. Y este valor no es una cuestión, como decía, de endeudamiento. Es, hablemos, un obsequio que da el FMI. ¿Para qué? Para que los países se reactiven, para que los países generen liquidez. Y de ahí la importancia de no mandar a un ahorro como la Reserva Internacional, sino circularle en la economía. Porque si es para generar liquidez, no vamos a generar liquidez guardando en las reservas internacionales, en un banco suizo, sino esto genera liquidez mandándole al circuito monetario de la producción, ¿no es cierto?, donde circule. ¿Y de qué mejor forma circula? A través de la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión genera un efecto multiplicador y acelerador en la inversión privada. Eso es lo que se hizo el 2016. Eso es lo que debería hacerse hoy. Pero vemos que el Ecuador, el gobierno, tiene las mismas prioridades del gobierno de Moreno, que es, ¿no es cierto?, cubrir la salida de divisas, y por eso lo que pretenden es mandar todo este valor hacia las reservas internacionales. Economista, si se pretende cubrir la salida de divisas, ¿cómo entender entonces que se haya dispuesto a eliminar la salida de divisas a los pasajes aéreos? El ISD ha generado al país 11.930 millones de dólares en 14 años de vigencia, y el proceso para desmontar este impuesto comenzó ya en el gobierno del presidente Lasso con esto. Entonces, es fácil eliminar el impuesto a la salida de divisas y recuperar esos 11.914 millones de dólares que han ingresado al país con ese tipo de medidas. Como a mí me parece que hay una contradicción, al menos. Sí, desde la parte de los ingresos tributarios, la sustituibilidad es un poco compleja. Es decir, hoy o el 2020 aproximadamente el ISD representó 980 millones de dólares. ¿Con qué se reemplazaría si se elimina ese impuesto a la salida de divisas? Pero también tras eso hay que generar otro entendimiento. Si se paga 5% por casi 1.000 millones de dólares, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto salió realmente afuera? Y afuera han salido durante el año 2020 20.000 millones de dólares, que no es más que multiplicar esos 980 por 20 veces para saber cuánto representa ese 5%. Es como una regla de tres, es decir, más de 20.000 millones de dólares salieron solo el 2020 con un impuesto a la salida de divisas del 5%. La pregunta es, ¿cuántos dólares saldrán
cuando ya no hay ese 5%? Pues porque si queremos precautelar la dolarización, habría más bien que incrementar el impuesto a la salida de divisas al 10% para que no salgan 20,000, sino salgan solamente 10,000 y haya mucha más liquidez, más dólares en el Ecuador, se fortalezca la dolarización. Pero con 5% salen más de 20,000 millones de dólares. Sin el 5% van a salir menos. No, van a salir muchos más. Entonces, ellos lo único que tienen en mente es beneficiar a sus grupos, a esos grupos económicos, a esos grupos financieros que son los que sacan la plata y tienen que estar pagando estos impuestos, aunque en estos 4 años han establecido leyes que les benefician, ¿no es cierto? La ley de crecimiento económico, la ley de fomento productivo, han sido leyes que les han favorecido en la salida de divisas. Entonces, de alguna manera tendrán que sustituir, y la única forma de sustituir es a través de impuestos indirectos. Pues, ¿por qué? Porque este es un impuesto directo. También los impuestos directos han venido eliminándoles en cogobernabilidad con Moreno. Eliminaron el anticipo del impuesto a la renta. Pretenden, como incentivo a la reactivación económica, eliminar, ¿no es cierto?, también o reducir los impuestos, ciertos impuestos directos a la renta, como consta en el propio plan de gobierno de Lasso: impuestos al comercio exterior, impuestos a la renta sobre las herencias, impuestos que les favorecen a ellos, que representarían aproximadamente unos 2.500 millones de dólares. No es solamente los 980 del impuesto a la salida de divisas. La pregunta es: ¿de dónde van a sacar esos 3.000 millones de dólares? Y la respuesta es de impuestos indirectos. No les queda de otra. Pero esto, ¿qué implica? Un atentado nuevamente a la Constitución, porque la Constitución, ¿qué explica sobre política fiscal? Que los impuestos tienen que ser progresivos y también direccionados a que se construyan impuestos directos, lo que no ha venido sucediendo desde el gobierno de Moreno. Ya la estructura tributaria, que antes era de un 53% de impuestos directos y un 47% de indirectos, hoy ha cambiado. Hoy tenemos un 52% de indirectos y un 48% de directos. Es decir, si harían esa cuestión para sacar de ahí los recursos, ahí vendrían los problemas, porque si pretenden desde las privatizaciones obtener esos ingresos para sustituir esto, eso lo obtendrán por una sola vez, pues. ¿Y después qué le va a pasar al Ecuador? No solamente que se quedará sin recursos, sin renta futura, sino que obviamente generará esas condiciones de mayor déficit público a futuro. Una cosa que me llama la atención, economista, es, creo que esto también tiene mucho que ver con la forma tan ideológica con la que se ha manejado la economía en los últimos años en este país. No es solo el gobierno de Lasso, sino que ha sido así durante los últimos años. ¿A qué me refiero? El fondo, por eso le preguntaba yo el origen de estos recursos y por qué la entrega de estos recursos. Le leía a David Villamar días atrás haciendo un análisis sobre esto en sus redes sociales, y él decía: el FMI hace esto por una presión internacional. Y yo entiendo que es así. Por eso le mencionaba el tema de que el mundo entero está atravesando una crisis humanitaria terrible que ha desencadenado en otras crisis sociales, sanitarias y económicas. Entonces, por presión internacional, el FMI dice: a ver, vamos a soltar estos 650,000 millones de dólares, al Ecuador le toca 1,000, etcétera, etcétera. Entonces, si el Fondo Monetario Internacional tiene la sensibilidad de decir que el mundo necesita una inyección de recursos de ese nivel, lo mínimo que uno debería esperar es que los gobiernos, en este caso el de Ecuador, diga: voy a inyectar esos 1,000 millones de dólares a la economía directamente. O sea, no sé, bonos, lo que le decía hace un momento, ¿no? El tema de carreteras, puentes, obras de infraestructura, inversión pública, emprendimientos, créditos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos recursos se destinan para otros fines y no para precisamente eso, para reactivar nuestra economía? Bueno, definitivamente se hace esto por esa visión económica. La visión económica neoliberal no propende al bienestar, ¿no es cierto? Propende a beneficiar a ciertos grupos, y eso es lo que se busca aquí. Entonces, se pretende beneficiar a ciertos grupos para que saquen plata, y esa plata, en vez de inyectarla a la economía, pretenden cubrir eso. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo la dolarización, tal cual se ha hecho con los casi 25,000 millones de endeudamiento del gobierno de Moreno. ¿A dónde se direccionó? A la salida de divisas. Y esto es obviamente el objetivo, es una cuestión ideológica, pensada en qué, en beneficiar a sus
sus grupos, y de ahí, ¿no es cierto?, la condición grave de la mala utilización de los recursos. Se piensa obviamente en beneficiar nuevamente a unos cuantos grupos en vez de beneficiar a las mayorías. ¿Cuánta gente hoy? Incluso, mire, se podría utilizar esos 1.000 millones lanzando, a sabiendas que hay más del 70% de la gente subempleada, mandar incluso a las familias más pobres del Ecuador, ¿no es cierto? Se podría mandar esto, ¿para qué? Para que se inyecte en la economía. A través del consumo se puede generar 5 veces eso, es decir, esos 1.000 millones de dólares incluso direccionado a 1 millón de familias pobres del Ecuador, como era la propuesta de Andrés. Incluso hasta eso es mucho más beneficioso, porque eso generaría en la economía más o menos lo que se conoce como la velocidad del dinero. 5 veces se generaría esa circulación del dinero en la economía, lo cual dinamizaría mucho más la economía. Pero no se piensa así, no se piensa en reestructurar la economía. ¿Por qué? Porque cuando la economía está mal, cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, los que se benefician son las grandes oligarquías, los grupos económicos y financieros. ¿Por qué? Porque las cuestiones redistributivas es un proceso, ¿no es cierto?, beneficioso para los procesos acumulativos. Y por tanto, si ellos empezaran a generar con estos 1.000 millones procesos distributivos a través de entregar esto para el consumo de las familias o inversión pública o generar algunos otros mecanismos de beneficio a la población, se generaría procesos redistributivos que les termina afectando a ellos desde el proceso de acumulación. Entonces, la lógica o la cuestión ideológica que está tras esto es evitar eso. ¿Por qué? Porque este sistema atroz en el que vivimos, ¿no es cierto?, se manifiesta a través de ¿qué? De desigualdades. Entonces, toda la visión ideológica parte de una visión, ¿no es cierto?, económica, esa visión neoclásica, fondomonetarista, para seguir manteniendo las condiciones de desigualdad y con ello asegurar que los grupos oligárquicos, económicos y financieros se sigan beneficiando, estén mucho mejor, tal cual se han hecho estudios como los de Oxfam. Mientras en el mundo 400, 600 millones de pobres, los más ricos del mundo están cada vez mejor. Lo mismo ha sucedido en el Ecuador, con los grupos económicos, con los grupos financieros, y esa es la tónica, esa es la visión económica. Es un aplicativo de visión teórica neoclásica, neoliberal, que lo que propende es a generar estos procesos de inequidad. Economista Varela, yo quisiera una explicación sobre el tema del impuesto a la salida de divisas. En esta semana comenzaba la vigencia de la eliminación de este impuesto para las aerolíneas. El gobierno prevé que con esta eliminación del impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas se impulse la conectividad turística y la reducción de las tarifas en boletos aéreos. ¿Es así? ¿El ciudadano como tal se va a beneficiar con esta decisión? No, Licenia, es otra burla al país. O sea, a ver, el impuesto a la salida de divisas es cuando salen las divisas afuera. Si queremos incentivar el turismo interno y la gente va a comprar con su tarjeta de crédito un vuelo entre Quito, Galápagos o Quito, Guayaquil, Quito, Mante, Esmeraldas, a Cuenca, Loja, ¿qué impuesto a la salida de divisas va a pagar la gente que compra un vuelo entre Quito y cualquier destino del país? No hay ningún pago al impuesto a la salida de divisas, pero si la gente compra un vuelo entre Quito, Bogotá, Quito, Nueva York, Quito, Miami, Quito, Panamá, Quito, Europa, obviamente ahí se vería beneficiado. Si entendemos eso realmente, ¿a quién se terminaría beneficiando? ¿Realmente al turismo interno o al turismo externo? Entonces, esto es algo ilógico, es una falsedad, es un engaño que se diga que la eliminación es para incentivar el turismo interno. Falso. Si se va a generar es para incentivar el turismo externo. Entonces, ecuatorianos viajen nomás afuera, vayan nomás a gastar, no pagan impuesto a la salida de divisas, los pasajes aéreos se van a hacer más baratos y vayan nomás para afuera. Pero es un absurdo, Liceña. Es nuevamente, o sea, nos encontramos ante la misma situación de tener un inoperante al frente del gobierno, tal cual Moreno. Seguimos en la misma situación. ¿Producto de qué? De que los asesores económicos son los mismos. No han cambiado los asesores económicos, es el mismo grupo y les lleva a cometer obviamente estas torpezas, a hablar estas torpezas que obviamente no tienen razón de ser. Si se quisiera incentivar el turismo interno, pues obviamente genérese, por ejemplo, a las microempresas turísticas, pequeñas empresas turísticas, genérese
incentivos tributarios, por ejemplo, al propio consumidor. Vaya usted a un hotel y ya no pague el IVA durante cierto periodo. Esos son incentivos al turismo nacional, pero eso también va de la mano con la actual situación, obviamente. Toda la cuestión de vacunación es fundamental para llevar a cabo y que sean efectivas estas políticas. Si todos estamos vacunados, la gente se va a volcar en las vacaciones a los sectores turísticos y ahí no cobre el IVA. Pues hagan eso, pero no van a hacer eso. ¿Por qué? Porque justamente son los impuestos indirectos los que piensan ellos suplir a los impuestos directos que van eliminando. Entonces van actuando desde esa cuestión no lógica y siguen engañando a la gente con estas torpezas y obviamente hay que advertir de aquello. Economista, usted decía hace un momento, es el mismo equipo económico. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran parte del gobierno de Moreno y quiénes hoy siguen todavía en el círculo del bloque económico del gobierno nacional? Jorge Gallardo, Mauricio Pozo, Alberto Dajig, la gente de la UDLA Albornoz, la gente de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Párez, ellos siguen ahí. Es más, Jorge Gallardo es el representante del Ecuador ante el FMI. ¿Y por qué cree usted que todavía el gobierno, fíjese, ya estamos, digamos, próximos a cumplir los 3 primeros meses y no ha enviado todavía ningún proyecto de ley en materia económica, ni tributario, ni nada por el estilo? ¿Por qué cree usted que están demorando eso? Como parte del programa de gobierno había, digamos, algunas intenciones de hacerlo, pero se han demorado. Yo creo que es por dos condiciones. La primera, el gobierno de Moreno ya le adelantó muchas cosas, ¿no es cierto? Entre eso, la propia ley, como es esta última ley de la privatización del Banco Central, la ley en defensa de la dolarización, ya le adelantó. ¿Para qué? Para luego ir hacia la liberalización de las tasas de interés. Ya le adelantó con esa ley, ¿no es cierto?, humanitaria, un proceso, digamos, suave, no amplio todavía, de flexibilización laboral. Entonces, le dejó adelantando ciertas cosas, digamos, en materia económica que beneficia a estos grupos para que el gobierno se centre en lo que no se había terminado de hacer en el gobierno anterior, que son las privatizaciones. Pues. Entonces, ahorita el gobierno está empeñado en las privatizaciones. Tal es así que hace unos 15 días sacó un decreto de reforma a la política hidrocarburífera, ¿no es cierto?, para privatizar no solamente la producción, no solamente la comercialización, sino también el transporte del crudo y de los derivados, a sabiendas que el 2023 el OCP ya pasaría a manos del Ecuador. Entonces intentan hacer eso. Entonces, como ya les dejaron avanzando el camino, ahorita hay que profundizar en lo que no pudo Moreno a través de los procesos de privatización, y después de que entren en esos procesos de privatización terminarán germinando o ampliando lo que han hecho. Entonces entrarán en un mayor proceso de flexibilización laboral. Ya esa ley en defensa de la dolarización llevará a que se liberalice las tasas de interés, tal cual el ministro Cueva dijo: por decreto no vamos a regular las tasas de interés, sino el Estado va a generar los mecanismos para que se liberalicen la tasa de interés, se autorregulen los mercados y eso hará bajar las tasas de interés. De ninguna manera va a suceder eso. Entonces ha habido un proceso, ¿no es cierto?, en conjunto que se vino construyendo este tipo de cosas para que él, desde que empiece, entre con las privatizaciones y después obviamente termine profundizando lo que ya se dejó haciendo. De ahí lo que se tiene que tener claro, esa fuerte cogobernabilidad que ha existido, no solo desde la Asamblea, desde el propio Ejecutivo, esa fuerte cogobernabilidad que existió entre Moreno, Lasso y, por qué no decirlo, Nebot. Muchísimas gracias, economista. Se nos agotó el tiempo y se nos quedaron varios temas. Nos comprometemos a invitarle nuevamente para continuar analizando algunas situaciones como esta de la decisión de la Junta de Política Monetaria, que ha decidido no cobrar por las transferencias electrónicas y así impulsar el uso de medios de pago electrónicos. Ya le volveremos a invitar, economista. Muchísimas gracias. Siempre será un gusto, mi querida Licenia, Alexis. Muchas gracias y un abrazo a todos.